Misión Cristiana Elohim Central en la República de El Salvador presenta su programa de radio y televisión, Así dice Jehová, con el pastor y evangelista hermano Israel González. Prepárate a recibir bendición de Dios en los siguientes minutos. Gloria a Dios. Póngase de pie. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Gloria al nombre del Señor. Bendiciones a los que están recibiendo la señal en canal 65, canal 19. Hasta donde llega esta vigilia, estamos en vivo desde Misión Cristiana Elohim Central. Gloria al nombre del Señor. Aquí hay un pueblo bajo la unción del Espíritu Santo. Uno que otro adormitado se nos metió, pero ya lo vamos a revivir. Ya le vamos a dar oxígeno. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el verso 52. Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espada y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí. Estamos en el verso 53 ahora. Lo leo otra vez. Lucas capítulo 22, verso 53. Lo damos, ¿verdad? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Aquí está lo que nos preocupa esta noche de la predicación. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Decimos amén a la palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Esperamos que se oiga el júbilo del pueblo esta noche también. Gloria al nombre del Señor. Voy a hablar esta noche sobre el tema cuando reinan las tinieblas. Dígale que está al lado suyo. Cuando reinan las tinieblas. Una de las maneras muy sencillas de la Biblia, pero que se entiende para poder resumir, repito, una de las muchas maneras de resumir el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice el apóstol Juan con relación a la venida de Cristo a esta tierra para salvar a la raza humana, para ayudarle a su restauración, alcanzar el perdón de sus pecados, para acercarlo a Dios. El apóstol Juan resume de esta manera, una de las muchas maneras en las que se puede resumir o explicar el ministerio de nuestro Señor. Dice Juan: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es una de las maneras que pudiéramos resumir a qué vino Jesús, qué es lo que quería hacer con la raza humana. Entonces el apóstol Juan dice, pues eso es lo que termina condenando a la criatura humana. ¿El qué? Que la luz vino a este mundo. ¿Quién es la luz? Es Jesús.
Pero los hombres prefirieron las tinieblas, el pecado, lo malo, aquello producido que trae origen satánico, y rechazaron la luz, porque como sus obras eran malas, entonces no cuadraba con ellos lo que Jesús venía a hacer, y era a sacarlos de la esclavitud o de las tinieblas del pecado. Entonces así es como se manifiesta o se presenta el ministerio de Cristo como el reino de la luz, y el quehacer de Satanás con la criatura humana se manifiesta o se presenta como el reino de las tinieblas. Por eso es que en una ocasión escribió el apóstol Pablo, para que pudiéramos entender por qué no debemos de relacionarnos con las cosas del mundo. Hablo con aquello que nos contamina. ¿Por qué no debemos de practicar las costumbres del mundo? ¿Por qué no debemos de practicar todo aquello que ha producido Satanás para tener esclavizada a la criatura humana? Dice Pablo, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y lo pone claro, o sea, no hay comunión entre un cristiano y un incrédulo, entre Jesús y Satanás. Entonces, en muchas ocasiones Jesús también dijo: yo soy la luz de este mundo, indicando que la manera en la que el diablo esclaviza con el pecado a la raza humana, al hombre, a la mujer, al anciano, al joven, al adolescente, al niño, es a través del reino de las tinieblas. Un momento espiritualmente hablando de oscuridad, de ceguera. Pero dice Jesús: yo soy la luz de este mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. Por eso es que el apóstol Pedro pudo decir: ahora entendemos lo que hacemos, ahora sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. Ahora sabemos para qué estamos establecidos en esta tierra. No es para estar allá en la oscuridad, en las tinieblas de pecado. Ahora soy nación santa, soy linaje escogido, soy pueblo comprado a precio de sangre, soy real sacerdocio. ¿Para qué? Para que también yo pueda anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea la gloria del Señor. Entonces así se manifiesta, así se explica, así se entiende, así lo muestra la Biblia. El que está con Cristo, aquel que decide caminar con Cristo, le ha resplandecido la luz del Evangelio. Aquel que quiere seguir en su sistema religioso, aquel que no quiere venir a Cristo por abrazar su pecado, pues Juan dice: esa es la condenación. Ahí está todo el error, ahí está todo el problema, ahí está la respuesta. Porque el hombre se condena. Esta es la condenación. La luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cómo pudiéramos nosotros, hermanos, cómo pudiéramos entender? Y yo esta noche quiero que preste atención, porque deberíamos de pasar por el examen a todo el pueblo que vio los milagros, a todo el pueblo que tuvo una alabanza cuando vio un milagro, a todo aquel pueblo que fue sorprendido o se sorprendió cuando vieron a Jesús obrar uno de sus muchos milagros. Tendríamos que pasar por el examen, por el filtro a ese pueblo. Al final de todo, lo recibieron, creyeron en Jesús. Al final de todo, lo aceptaron como el Mesías. Yo creo que tenemos que ir a aquel momento tan tenebroso, a ese momento tan difícil, cuando Pilato
le dice a todo el pueblo: ¿a quién quiere ustedes que suelten? ¿Al asesino? ¿Al ladrón? ¿Al que piensa en hacerle daño a su prójimo? ¿A Barrabás? ¿O quieren que le suelte a Jesús de Nazaret, el que le abre los ojos al ciego? Estoy parafraseando esa pregunta. El que hace saltar a los paralíticos, aquel que abre el oído al sordo, aquel que le abre los ojos al ciego, aquel que suelta la lengua del mudo. ¿Quieren al asesino o quieren aquel que resucita muertos? Entonces, en la lógica que nos dice: hoy que a usted y a mí nos ha resplandecido la verdad, decimos ser seguidores de Cristo. Uno puede analizar y decir: pero qué gente más ignorante, qué pueblo más desagradecido. ¿Cómo escogieron? ¿Por qué eligieron al asesino, al ladrón, al delincuente? Y rechazaron a la luz de este mundo, y rechazaron al autor y al dador de la vida. Uno podría preguntar, o puede preguntarse: ¿cómo es posible que este pueblo, que acaso no sabían quién era Jesús? Claro que conocían a Barrabás, sabían que Barrabás peleaba por una causa, por liberarse del imperio romano, pero Barrabás al fin lo terminaba aprendiendo siempre la autoridad romana, y ya lo tenían preso, lo tenían esclavo. Pero Jesús había venido a alborotar de otra manera, más en el ámbito espiritual, todo aquel sistema en la nación de Israel. Ellos habían visto una luz de esperanza, ellos habían visto algo nunca visto en el territorio hebreo, y era oír la palabra de Cristo, ver su milagro. Ahora que les preguntan a quién quieren, lamentablemente se oye el grito del pueblo: queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. ¿Cuántas veces se nos muestra a nosotros durante el ministerio de Cristo que el pueblo rechazó a Jesús, que el pueblo trató de matar a Jesús, hablando que no estuvieran influenciados por el sistema romano o por el sistema religioso? Mire acá, ¿quiénes son los que llegan al Getsemaní? ¿Qué dice el verso 52? ¿Quiénes son los que llegan al Getsemaní? Es todo el pueblo. ¿Quiénes son los que llegan? ¿Qué dice el verso 52? Jesús le dijo: ¿a quién? Al principal, a los principales sacerdotes. Habían llegado los jerarcas religiosos. ¿A quién más? ¿A soldados romanos? No, a los jefes de la guardia del templo. ¿Cuál templo? El templo de Salomón. Los que vigilaban el templo, al que David les escribió, o el salmista les escribió: vosotros los que en la casa de Jehová estáis por la noche, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Ellos. ¿Y a quién más? A los ancianos, a toda la cúpula de viejitos, barba larga. Ellos son los que han llegado al Getsemaní. Está aquí, iglesia, ¿me está escuchando? Ellos son los que han llegado al Getsemaní. No se oye que fuera una multitud del pueblo, no se oye que fuera una gran parte del pueblo. Entonces, cuando Jesús les está dirigiendo la palabra, en el verso 53 encontramos algo, hermano mío, que debe de hacernos reaccionar, debe de hacernos pararnos firmes, abrir bien nuestro entendimiento y nuestra visión espiritual. Porque Jesús dice lo siguiente: estuve con ustedes en el templo y no me pudieron tocar. Estuve con ustedes muchas veces predicando y no pudieron hacerme nada. ¿Por qué? Dice Jesús: mas esta es vuestra hora en la que dominan las tinieblas. Esta es la hora en la que dominan las tinieblas. Ay, ay, ay. Eso está peligroso. Eso está peligroso, porque quiere decir que donde las tinieblas siempre se han mantenido, y si las tinieblas siempre se han mantenido, entonces no ha habido una sinceridad de acercamiento a Dios. ¿Me están escuchando?
donde las tinieblas siempre se mantienen, podrán ver milagros, podrán ver prodigio, podrán ver tanta misericordia, podrán ver tanta gracia mostrada. Pero al final, a la hora de decidirse por lo santo, por lo verdadero, a la hora de decidirse por aquello que agrada a Dios, nos llevaremos la sorpresa que donde siempre las tinieblas han dominado y la gente solo ha tenido una apariencia, la gente solo ha sido una multitud que ha buscado pero el favor, solo beneficio personal. Pero a la hora del compromiso, porque acaso no era el momento de definirse cuando dice Pilato: ¿a quién le suelto? ¿A quién le suelto? Vamos a ver con quién se quedan ustedes. Pero como las tinieblas dominaban, como las tinieblas dominaban a los líderes, como las tinieblas, y cuando hablo de tinieblas, hablo de ese poder que ejerce y esa influencia que ejerce el enemigo en los corazones para endurecerlos, para que el hombre crea que no es necesario entregarse todo, que solo se puede entregar medio de vez en cuando lo considere o cuando vea algo a su favor. Porque aquí dice Pilato: ¿con quién se van a quedar? Y da sorpresa escuchar el grito: queremos a Barrabás, queremos al asesino, queremos al delincuente. Pero ¿y qué van a hacer con este hombre que ha hecho tanto milagro? ¿Qué van a hacer con este hombre que les ha sacado una sonrisa a muchas familias? ¿Qué van a hacer con este hombre que hizo correr la muerte de muchas familias? ¿Qué van a hacer con este hombre que quitó la amargura de muchos de ustedes? ¿Qué van a hacer con este hombre que les perdonó sus pecados a muchos de ustedes? No, que no lo queremos a él. Y uno dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Quizá muchas veces nos sorprende ver cómo alguien aparentó amar a Dios, un buen predicador, alguien que se congregaba, alguien que decía practicar el evangelio, pero a la hora de las horas, cuando llegó el momento de definirse, lo que se descubre es que las tinieblas lo han dominado siempre, porque le ha gustado estar en oculto, le ha gustado guardar siempre las tinieblas ahí en lo oculto. Pero quiero decirle algo: por eso es que cuando resplandece el evangelio, los únicos que brillan o los únicos que quedan, aunque son pocos, pero están con corazón sincero, los únicos que se ven, aunque sean pocos, pero no estamos con una apariencia. Alabado sea la gloria del Señor. Si de verdad ha resplandecido la verdad, si de verdad ha resplandecido la luz de Cristo, tenemos que mostrarlo, tenemos que identificarlos. Alabado sea la gloria del Señor. ¿Cuántos alaban su gloria? Es sorprendente. Es sorprendente que cuando se debe de tomar la decisión, se debe demostrar a quién le vamos, de parte de quién estamos. Oigan, miren acá. Cuando las tinieblas dominan, y las tinieblas seguirán influenciando, pero cuando las tinieblas no son rechazadas, sino que el hombre ama tener cosas en oculto, pecado en oculto, tarde o temprano se activará la hora de las tinieblas. Dice Jesús: ¿verdad que no me pudieron hacer nada cuando estuve en el templo? Porque no era la hora de las tinieblas. O sea que vas a ver gente danzando, vas a ver gente predicando, vas a ver gente que asiste a la iglesia, vas a ver gente que ahí está con todo. Pero cuando le den el permiso al enemigo de moverse, mira, cuando tocó darle permiso al diablo para tocar a Job, se lo dieron con permiso limitado, pero a Jesús le dieron permiso ilimitado, que hiciera lo que quisiera. O sea que las tinieblas tuvieron la oportunidad de eclipsar, de opacar, de ahogar, de ocultar a Cristo. Pero imposible, la verdad no puede ser eclipsada por la mentira, ni la luz de Dios puede ser eclipsada por las tinieblas de pecado.
Cuando se decide hacer la voluntad de Dios, veremos resplandecer sobre nosotros la luz de Cristo. Cuando se decide vivir en santidad, veremos resplandecer sobre nosotros la luz del Evangelio. Cuando de verdad queremos vivir para agradar a Dios, veremos que las tinieblas, aunque estén activas, no tendrán potestad, no tendrán poder sobre nosotros. ¡Aleluya! Alguien alaba la gloria del Señor en esta hora. Bendito sea su nombre. ¿Sabe qué me sorprende? Que cuando ya se presenta la oportunidad, porque todos vamos a ser examinados tarde o temprano. Todos vamos a ser examinados en cuanto respetamos a Dios. ¿Me están escuchando? Todos vamos a ser examinados. Usted que me está sintonizando quizás ha sido examinado. ¿Y ese examen cómo se llama? Tentación. Ese examen cómo se llama? Oferta. Ese examen cómo se llama? Una movidita. Ese examen cómo se llama? Algo que hará, un movimiento que hará el enemigo, porque le permitirán en la hora de las tinieblas irse con todo. Y lamentablemente ahí es donde muchos lo que manifiestan es que las tinieblas siempre lo han dominado. Porque a la hora de decidirse en decir yo sigo a Cristo, le digo no al pecado, muchos sucumben, muchos claudican, muchos fracasan, muchos caen, muchos son doblegados. Por eso es que la pregunta es: ¿y este pueblo que no saben quién es Jesús? Si todos los que gritan crucifícale, o todos los que gritan queremos a Barrabás, si estuvieron presentes cuando habían como 5,000 hombres, sin contar las mujeres, sin contar los niños, si ellos estuvieron presentes cuando a Jesús solo le llevaron 2 pescados y unos panes, y él levantó aquello y oró y bendijo aquellos alimentos, y de repente se multiplicó y se multiplicó. Ellos fueron testigos cuando se le dio de comer con 2 panes y unos peces a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y no es que comieron ajustadito, todavía sobraron 12 cestas llenas. Alabado sea la gloria del Señor. ¿Y que acaso no fueron testigos? ¿Cómo no? Si la gente alabó a Dios, si la gente se alegró cuando vieron ese milagro, ¿cómo es que hoy lo están negando? ¿Cómo es que hoy parece que no lo conoce? Por eso es que Jesús les dijo: son hipócritas, con sus labios me honran, pero con sus hechos me niegan. Alguien alaba la gloria del Señor en esta hora. Alguien alaba la gloria del Señor en esta hora. Bendito sea la gloria del Señor. Y uno se sorprende. ¿Cómo es que ahora niegan al Maestro? ¿Cómo es que ahora parece que no lo conocen? No, danos a Barrabás. Mira, cuando las tinieblas dominan un corazón, hermano, pudo haber visto multiplicación en el Evangelio, pudo haber visto prosperidad. Miren para acá, pues he orado para que este mensaje lo agarren, hombre. Pudo haber visto prosperidad, pudo haber visto multiplicación. Pero ¿cómo terminan pagándole muchos? ¿Cómo terminan muchos pagándole a Dios? Dándole la espalda, negándolo, abrazando lo que los contamina y los lleva al infierno, y soltando y abandonando y dándole la espalda al único que ha podido perdonar sus pecados, restaurarlos y darles cántico nuevo. Es sorprendente. Por eso es que quiero que esta noche entiendan que cuando las tinieblas dominan un corazón, pero ese corazón ha descubierto favores o ha recibido favores de lo alto, esas personas que ocultan pecados, que las tinieblas lo dominan todavía,
que ya se acostumbraron a decir poco a poco me va a ir cambiando Dios, pero tienen siglos de estarlo diciendo, que se acostumbran a decir es que no hay que ser tan extremista, tan exagerado. Personas que siempre tratan de hallarle lado a su flojera, siempre tratan de hallarle una base para sustentar una excusa, para sustentar el pecado que tienen a escondidas. Lo que no saben esta persona, que un día serán examinados, un día les llegará una oferta donde quedará al descubierto que nunca han querido venir a la luz, que nunca han querido abrazar a Cristo de verdad, que nunca han querido llevar la santidad ni seguir la santidad. Y de repente, aunque haya tenido años predicando el pastor, de repente vemos la realidad de la realidad en su corazón. La tiniebla lo ha dominado siempre, y por eso es que termina haciendo siempre el pecado. Esa mujer, ese hombre que se miraba bien portadito, bien reverente, sí, pero tenía algo en oculto. Por eso es que dice el apóstol: cuando la luz viene, hay que salir de las tinieblas, hay que desechar todo lo malo. Cuando la luz viene, cuando hemos encontrado de verdad aquello que nos ha restaurado, cuando nos hemos encontrado cara a cara con la verdad de Dios, del evangelio, hay que sacudirnos hasta la última pulga de pecado y vivir en este evangelio de realidad, de santidad, porque yo soy la luz de este mundo, dice Jesús, y el que camina conmigo no está en tinieblas. Alguien alaba la gloria del Señor. Aleluya. Qué triste es cuando las tinieblas dominan un corazón. Cuando las tinieblas, cuando Satanás, cuando el pecado no ha querido ser arrancado, porque eso es voluntario. Aquí nadie es santo a la fuerza. Los que están buscando agradar a Dios han decidido agradar a Dios. Los que hemos decidido soltar el pecado y vivir agradando a Dios, es una acción voluntaria. Esto no es porque me lo han impuesto. Y si esto fuera a la fuerza, si esto es a la fuerza, pues qué bonito entrar a la fuerza al cielo. Porque seguir la santidad no me dejará aquí en la tierra burlado, ni me mandará al infierno. La santidad me hará ver cara a cara, caminar de día, caminar en la luz, en el resplandor del evangelio. Me hará caminar de la mano con Cristo para no tropezar. Alabado sea su nombre. Aleluya. ¿Quiénes son los que están diciendo: no, danos al delincuente, danos a Barrabás, al asesino? ¿Este pueblo no conoce a Jesús? Claro que lo conocen. Lo conocen, pero es la hora de las tinieblas. Se activaron las tinieblas. Le han dado permiso a las tinieblas. Le han dado permiso al diablo para que toque y salude a los que siempre han sido de él. Y lo que han tenido dentro del evangelio solo es una apariencia de piedad. Por eso es que el diablo va a tentar siempre. Por eso es que siempre el diablo pondrá las ofertas, porque él es del reino de las tinieblas. Y sabe que hay una hora de las tinieblas en que usted sacará o se manifestará la realidad, si es o no es. Porque cuando dice Pilato: ¿a quién le voy a soltar?, las tinieblas tenían dominado su corazón. Y voy a decirlo de esta manera: era el sistema religioso. ¿Quiénes son los que llegan al Getsemaní? Los jefes principales, los ancianos y los guardias del templo. Todo lo que tiene que ver con el sistema religioso, que aunque se la llevaban de estudioso, hay gente que es graduada del instituto pero sigue en tinieblas.
hablan de luz cuando ellos viven en tinieblas. Por eso escribió el apóstol, hablan de libertad cuando ellos son cautivos de pecado. Hablan de poder cuando ellos no lo han experimentado. Hablan del Espíritu Santo y ellos no saben qué es hablar lengua. Hablan de santidad cuando ellos no saben qué es vivir en santidad, porque están dominados por las tinieblas. ¿Me está escuchando la iglesia? ¿Cómo es posible que ese pueblo esté diciendo queremos a Barrabás? Si ellos ahí estuvieron cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. ¿Y sabe cuál fue la reacción? ¿Sabe cuál fue la reacción cuando vieron la multiplicación de panes y de peces? ¿Sabe cuál fue? ¿Sabe cuál fue el grito que dieron? El grito que dieron fue: se ha levantado un profeta entre nosotros. Se ha levantado un profeta entre nosotros. Ahí no dijeron queremos a Barrabás, queremos al bandido, queremos al delincuente. Cuando vieron la multiplicación de panes y de peces, dijeron: se ha levantado un profeta. Parece que habían entendido. Pero aquí mira, aquí en el grupo de todos podemos aparentar. El asunto es cuando el examen te llega, especialmente es cuando te tocan esa tiniebla que no has querido soltar, ese pecado que has andado guardadito, porque todo lo que se siembra para la carne se va a cosechar tarde o temprano. El grito que tuvieron fue: se ha levantado un profeta entre nosotros. Y empezó a oírse el murmullo, y se empezó a oírse el vocerillo que decía: hay que nombrarlo rey, hay que nombrarlo rey, hay que nombrarlo rey, hay que nombrarlo rey. Nadie se expresó mal de Jesús. Lo gritaron fuerte: un profeta hay entre nosotros, él debe de ser nuestro rey. Pero Jesús se fue rápido y no les permitió aquel alboroto, no les permitió aquello que ellos querían hacer en nombrarlo rey. Jesús se apartó inmediatamente de ellos. Mire para acá, qué terrible. ¿Cómo es que ahora parece que no lo conocen? Es que la pregunta siempre estará: pero si bien bonito predicaba el hermano, pero si bien bonito lo usaba Dios en profecía, pero qué hermoso se miraba cuando danzaba, pero qué bien se miraba caminando en el evangelio. Sí, pero esta es la condenación: que la luz vino y los hombres amaron más las tinieblas. Aquí no puedes estar entre dos pensamientos. Aquí no se puede servir a dos señores. Aquí no puede acordarse usted que en el culto le sirve al rey de la luz, al rey del resplandor, aquel que te ha sacado de las tinieblas, y fuera del culto vas a andar de la mano con el rey de las tinieblas. Aquí tienes que tomar una decisión. Aquí tienes que mostrar que está definido a quién le vas, a quién sigue, con quién caminarás de la mano. Benditos aquellos que hemos decidido caminar en el día de la mano con Cristo. Benditos aquellos que hemos querido y hemos tomado la decisión de caminar de la mano con el que dijo: yo soy la luz de este mundo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Sí, gente que ha visto multiplicación, gente que ha visto multiplicar el favor de Dios en su vida, pero cuando llega la hora de las tinieblas, la realidad que había en su corazón no era gratitud, solo estaban interesados a milagros, estaban interesados a favor. Más de alguna vez se sintieron impactados, pero más que un verdadero impacto fue emoción. Se ha levantado un profeta, miren cómo multiplica el pan y los peces. Este tiene que ser nuestro rey, un rey así queremos, un rey que sea profeta y un rey que multiplique los alimentos. Jesús se apartó. Él no había venido a hacer un espectáculo, y Él no quiere que lo veamos como un ídolo. Él no quiere que lo veamos como alguien del recuerdo. Él quiere que lo respetemos como el santo que es. Él quiere que le demos el honor como el santo que es. Él quiere que nosotros valoremos el precio que pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Yo sé que le estoy hablando a alguien esta noche.
sea que las tinieblas pueden dominar a alguien que vio milagros de multiplicación. Sí, por eso que le estoy mostrando. Un profeta, este es el rey. Pero cuando llegó la hora de abrazarlo como el Mesías, pidieron mejor a un delincuente y desconocieron a Jesús. ¿Por qué? Porque las tinieblas los habían dominado siempre. Por eso es que esa famosa frase, pobrecita la hermana, ¿se le metió el varón? No, no se le metió el varón. Pobrecito el pastor, ¿se le metió esa mujer? No se le metió la mujer. Lo que pasa es que siempre ha habido tinieblas en su corazón. Y las tinieblas se han fortalecido en secreto. Y abrazar prácticas inmundas que contaminan al hombre, a la mujer, lo que harán tarde o temprano mostrar tu verdadera carátula. Pues mire para acá, no se hagan los dormidos. He orado para que reciban este mensaje. Tarde o temprano lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque como el evangelio es luz, y a todo el que se quiere esconder dentro del evangelio, lo que está oculto va a ser manifestado. Lo que está escondido lo van a sacar a la luz, dice la palabra. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Aleluya. Que no saben quién es Jesús, que están diciendo queremos a Barrabás y no al Rey de Reyes. La Biblia dice que el pueblo alababa a Dios por todo lo que Jesús hacía y se regocijaban. Pero sus adversarios, ¿quiénes son los adversarios? El sistema religioso, los que tenían dominadas su corazón por las tinieblas, influenciados por Satanás. Sus adversarios se avergonzaban. Pero como no era la hora de las tinieblas, aunque sus adversarios reventaran de rabia, dice que el pueblo se regocijaba por todo lo que Jesús decía y por todo lo que Jesús hacía. Pero ¿y entonces cómo es que ahora el pueblo está pidiendo queremos a Barrabás y crucifiquen a Jesús? Porque Jesús le dice: ha llegado la hora de las tinieblas. Todos ustedes que tienen un pecadito que piensan que lo controlan, ustedes que el diablo les ha hecho creer que esa movidita allá es inofensiva, a ustedes que el diablo les ha hecho creer que aunque tengan ese pecadito oculto, pero al predicar se salvan las almas, se sanan los enfermos, se liberan los endemoniados, que usted aunque tenga ese pecadito oculto y esté abrazando esas tinieblas por allá, que sus hermanos ni la conocen, esa movidita que tiene, pero al venir usted danza, siente la presencia de Dios, anda a la Biblia, usted se congrega, usted se considera que está en victoria, y hasta el diablo le ha hecho creer de que el Señor le entiende la debilidad que usted tiene, que el Señor le entiende, pero que un día usted será libre. Más si le ha puesto una culebra a predicar que le diga: todos tenemos luchas, todos tenemos alguna movidita por ahí en secreto, pero un día Dios te va a hacer libre. Y usted ha venido a abrazar esos mensajes que le han traído más veneno a usted. Tarde o temprano, aunque usted haya gritado que Jesús es un gran profeta, aunque usted haya dicho Él será el rey de mi vida, tarde o temprano el que tiene una movidita de pecado es porque ha sido y está dominado por tinieblas, y llegará la hora de las tinieblas en las que usted será descubierto, porque tendrá que resplandecer la verdad de la palabra, y usted será descubierto, y usted conocerá que aquí no se abraza el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Aquí no se le da la mano a Cristo y la mano a Satanás. Es hora que la iglesia y los que dicen ser del día y los que dicen ser de Cristo se definan. ¿Alguien puede gritar esta noche?
¡Aleluya! ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aunque haya gritado, Él es un gran profeta, Él es mi rey, tarde o temprano lo vas a negar. Tarde o temprano lo vas a estar negando con tus hechos. Y lo vas a estar negando con tus palabras. Tarde o temprano. Porque donde todavía hay algo oculto, Satanás tiene toda la de la ley para meterse, para ir donde usted a la hora que él quiera. Por eso es que a la iglesia se le exhorta a vivir en santidad, a vivir en el día, caminando de la mano con Cristo. Yo soy la luz de este mundo, y el que camine conmigo no estará en tiniebla. Aquí no hay nada que esconder. Si todo aquello que nos sirve ya fue hecho pedazos por el poder de Cristo, aquí no tiene que haber nada que nosotros vamos a estar todavía sustentando ni alimentando de este mundo, porque somos nuevas criaturas. Ahora pertenecemos al día, ahora pertenecemos al reino de Cristo. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Ay, asojalaba, Sam. Sus adversarios se avergonzaban, pero el pueblo se regocijaba. ¿Que tanto han odiado a ese hombre? No. Si se regocijaron con él, sintieron su presencia. Pero ¿cómo es que ahora lo están negando? Porque siempre las tinieblas han estado dominando ese corazón. Por eso es que esto es bien delicado, lo del evangelio. Y más este tema de la santidad es bien delicado. Es bien delicado. Por eso es que verdad que ya no ves a varios que se sentaban a la par suya. Va que ya no lo ve. Ya no lo ve. Y danzaron primero que usted. Usted hoy, hasta hoy que ya se está muriendo, empezó a danzar. Pero eso tenían ratos de andar danzando, pero verdad que ya no están. Ya no lo ven. Y hoy platicar con ellos, te quedas sorprendido. Y hermano, ya no lo he visto en la iglesia. No, es que ese varón se la pica de perfecto. Ese varón se la pica de que pues sí, ni un desliz puede tener uno. ¿Y dónde estaba pues? Que hasta escuché la voz audible: te vas para la Elohim. Pura guayaba. Con eso nos vino impactando al que de verdad le pasó, gloria a Dios. Veo que te ama el Señor, como decía el mensaje. Qué misericordia para salvarte del infierno te tuvieron. Al que de verdad le dijeron: te vas para Elohim, gloria a Dios. Sí, hay un par que yo les creo, en la cara se les echa de ver. Pero hay otros como que quisieron impactar. Y una voz me dijo: te vas para Elohim. Y algunos de esos que oyeron la voz: te vas para Elohim, ya no están aquí. Ya no se ven. Porque las tinieblas siempre dominaron su corazón. Y venían a la luz y oían la palabra, y oían el mensaje de santidad, y oían el mensaje que los confrontaba, y se gozaban y se regocijaban, como ese pueblo que ahora está diciendo: queremos al bandido, queremos al malo, queremos al asesino. Parece que desconocen a Jesús. Sí, pero la Biblia dice que en el ministerio de Jesús se regocijaron. ¿Y cómo es que se regocijaron y hoy lo están rechazando? Porque es la hora de las tinieblas. Hoy las tinieblas han salido a relucir. Hoy se sabe que en realidad había en su corazón. Por eso es que las apariencias no sirven en el evangelio. Por eso es que el disfraz no sirve en el evangelio. Por eso es que la fachada no sirve del evangelio. Por eso es que Jesús le dijo a la samaritana: esto es en espíritu y en verdad. Esto es en espíritu y en verdad. Esto es en espíritu y en verdad. Esto es con sinceridad de corazón. Esto no es con hipocresía. Esto no es con apariencia. Esto es en espíritu y en verdad. Esto es despojándonos del viejo hombre que nos acecha. Esto es despojándonos de toda contaminación. Esto es salir corriendo de la inmundicia, porque apártese de inmundicia aquel que invoca el nombre del Señor. ¡Ay, asojalay, asama!
Alguien le alabe en esta hora. ¿Dónde está el que se regocijaba? Sus adversarios se avergonzaban, pero el pueblo se regocijaba. Pero ¿cómo es que el pueblo ahora está diciendo queremos al asesino? No, pero ¿y Jesús? No lo queremos, crucifíquenlo. No nos interesa. ¿Cómo es que no te interesa Jesús? Porque eso es lo que muestra. Por eso el apóstol a los hebreos dice: ay de aquel que pisoteare al Hijo de Dios cuando se revuelca en el pecado. Es como pegarle un puntapié, o como decimos en buen salvadoreño, es como al ver que están bajando a Jesús de la cruz, uno llega y le pega una gran patada, viendo que lo han torturado, que lo han crucificado, y todavía viene uno y le pega un gran golpe con el pie, una patada, como decimos aquí en El Salvador, un puntapié. Aunque el apóstol a los hebreos dice: ay de aquel que pisoteare, es como ver los restos de Jesús tendidos en el suelo y llegar uno a subirse y a pisotearlo y a golpearlo y a maltratarlo. A cualquiera seguidor de Cristo le daría celo, le daría molestia ver que está maltratando, que no tiene piedad. Pero así dice el apóstol a los hebreos, así se comportan muchos que se regocijaron, que gritaron: Jesús es su profeta, que gritaron: Jesús es el rey de mi vida, te amo Señor, no hay nadie como tú. ¿Dónde están? Las tinieblas los terminó dominando en totalidad. Venían a distraerse un rato al reino de la luz. Miraban que esto era bonito, sentían la presencia por un momento, pero estaban dominados por las tinieblas. Y llegó la hora que la hora de las tinieblas tenía que dominar totalmente, y no pudieron pasar el examen. Terminaron abrazando lo malo, terminaron consumando el pecado. ¿Alguien me está escuchando en esa hora? Es hora que usted se define, evangélico. Es hora que usted se mantenga bien firme en la posición como cristiano. Esto no se trata de titubear. Esto no se trata: ay, yo tengo algo escondidito. No, eso se llama tiniebla, y tarde o temprano terminarán dominándote todo y mostrando la realidad y lo crudo del pecado. Por eso es que todo aquel que viene a Cristo debe sacudirse toda influencia de contaminación. Aleluya. Yo sé que le va a costar gozarse a mucho, pero no me importa. Alabado sea la gloria del Señor. Juan, el apóstol Juan nos muestra que el pueblo gritó: un profeta, él es el rey. El evangelista Lucas nos muestra de que el pueblo gritó: este es el hombre de Dios, y se regocijaban con Jesús. El evangelista Marcos nos muestra la reacción del pueblo. Recuerde que los que siempre anduvieron en tinieblas y estaban totalmente en tinieblas era el líder, los líderes religiosos. Por eso es que a ellos los vemos en el Getsemaní. Pero dice el evangelista Marcos que cuando oyeron hablar por primera vez a Jesús y lo oyeron predicar, el pueblo reaccionó y dijo: este habla con autoridad, no habla como los escribas, este habla como quien tiene autoridad. Más que lo acababan de ver pararse frente a un endemoniado y decirle a los demonios: suéltalo, déjalos, te ordeno que salga de ese cuerpo. Nunca habían visto eso con un fariseo, nunca habían visto eso con un escriba, nunca habían visto eso. Los pocos exorcistas que habían entre los rabinos no daban la talla. Por eso es que cuando Jesús entra con esa autoridad, estos que estaban minados, dominados por las tinieblas, le dicen: este por nombre de Belcebú echa fuera demonios. Si por nombre de Belcebú echo fuera yo demonios, ¿por quién los echarán sus hijos? No tenían a alguien con autoridad, los escribas ni los fariseos. Por eso es que Jesús le dice delante del pueblo: pero si esto es por el dedo de Dios, si esto es por el dedo de Dios que está sucediendo, significa que aunque las tinieblas estén queriendo gobernar la tierra, el reino de Dios se ha acercado a este planeta.
Alabado sea la gloria del Señor. Por eso es que dijo Jesús: mientras yo estoy en la tierra, luz soy de este mundo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Alabado sea su nombre. Porque hoy, Dios mío, cayó el pastor tal, cayó el diácono tal. Pareciera que caer en pecado y cometer pecado hoy es tan normal que a los pastores ya ni se les pone en disciplina, que a los líderes ya no se les pone ni en disciplina. Eso parece que eso es normal. Viene y fracasa a alguien que aparentaba ser un hombre de Dios. ¿Con qué guayaba salen todos los de las tinieblas? Hoy nos hemos dado cuenta que hasta los más ungidos son tentados y caen. Váyanse al diablo. Porque yo soy la luz de este mundo. Les voy a estar repitiendo ese verso, palabra de Cristo. Yo soy la luz de este mundo, y el que esté conmigo, y el que esté conmigo, y el que camine conmigo no va a andar en tiniebla. Aquí Mahalai Sakendaraba Sohalaya. En el evangelio no se anda tienta. Ay, yo no sé por dónde voy. Claro que sí. Yo soy el camino, dice Jesús. Es un camino de santidad. Es un camino de dolor. Es un camino de sufrimiento. Es un camino que por seguir a Cristo se volverá lleno de espina. Alabado sea su nombre. Pero estamos en el día. Resplandece la luz del evangelio. Resplandece la luz de Cristo. Alguien bendice la gloria del Señor en esta hora. Bueno, ¿cómo es que están diciendo denos a Barrabás? Que no conocían a Jesús. Claro que sí. Ellos, cuando le oyeron predicar, miraron la diferencia y dijeron: este no predica como los escribas, este predica como quien tiene autoridad, que hasta los demonios se sujetan a su palabra. ¿Y cómo es que ahora lo están negando? ¿Ah? ¿Cómo es que pudieron discernir que Jesús tenía autoridad del cielo y los escribas no tenían nada? Y ahora no pueden discernir entre Jesús y Barrabás, porque las tinieblas los dominaban a ellos. Porque eran personas que les gustaban beneficios personales. Se emocionaron en algunos momentos, pero siempre se dejaron influenciar por los líderes religiosos. Y los líderes religiosos estaban dominados por las tinieblas, por Satanás. Por eso es que abunda el pecado en muchas congregaciones, iniciando desde los que están arriba, al frente. Por eso es que hay inmundicia en muchas congregaciones, iniciando por los que están arriba, porque están dominados por Satanás. Hablan de un espíritu, pero dice Pablo: a mí esto no me van a echar a la bolsa. Estos hablan de un espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Estos hablan de un Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Estos hablan de un evangelio, pero no es el evangelio de Cristo. Es un evangelio que ellos se han inventado para su conveniencia, para moverse, para ser vistos por la gente, pero siguen dominados por las tinieblas. Por eso es que no les puedo dar otro título, dice Pablo: estos son ministros de Satanás, son ministros de las tinieblas, son congregaciones, sinagogas de Satanás, son congregaciones donde la oscuridad, las tinieblas domina. Que Dios ayude a la iglesia, que Dios ayude a los verdaderos a no caer en ese jueguito. Que Dios amajalaya sojalaba, que Dios ayude a su pueblo a mantenerse lejos de la oscuridad. Aquí no hay nada que esconder, y el que anda escondiendo algo, el Señor lo va a desenmascarar tarde o temprano. Ay, ay, ay. Alguien alaba la gloria del Señor. ¿Por qué lo están negando? ¿Que no saben quién es Jesús? Claro que sí.
Este fue su programa, Así dice Jehová. Reporta las bendiciones recibidas al teléfono en El Salvador, número de área 503, número de teléfono 21003098. Recuerda, número de área 503, número de teléfono 21003098. O visita nuestra página en el www.radioelohim.net y que Dios te bendiga.